Las 3 salidas confirmadas en el Real Madrid y la tercera es una gran sorpresa. Y hoy quiero empezar hablando de una de ellas. Fran García. Creo que estamos ante una operación que tendría sentido para todas las partes. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Esto no es un ataque contra Fran García. Todo lo contrario. Creo que Fran García merece respeto por su actitud. Pero también creo que ha llegado el momento de decir algo que para mí resulta evidente. Fran García no ha demostrado tener el nivel necesario para consolidarse en el Real Madrid. Y sé que algunos madridistas estarán de acuerdo conmigo mientras que otros pensarán lo contrario. Por eso quiero explicar exactamente por qué llego a esta conclusión. Cuando Fran regresó al club después de destacar en el Rayo Vallecano, la operación parecía muy interesante. Era un futbolista joven. Y además llegaba con hambre de demostrar que podía triunfar en el club donde se había formado. Parecía una historia perfecta. La historia de un canterano que regresaba para ganarse un lugar en el primer equipo. Y sinceramente, yo también tenía ilusión. Pensaba que podía convertirse en una solución importante para el lateral izquierdo. Pero una cosa es lo que imaginamos antes de que un jugador llegue y otra muy distinta es lo que ocurre cuando tiene que competir al máximo nivel. Porque jugar en el Real Madrid cambia absolutamente todo. Aquí no basta con rendir bien contra equipos de mitad de tabla. Aquí no basta con completar partidos correctos. Aquí no basta con mostrar intensidad. El Real Madrid exige excelencia. Y esa es precisamente la diferencia que muchas veces cuesta entender cuando analizamos determinados futbolistas. Fran García es un buen jugador. De eso no tengo ninguna duda. Pero una pregunta diferente es si tiene nivel para ser jugador del Real Madrid. Y ahí es donde aparecen mis dudas. Porque después de verlo durante este tiempo sigo teniendo la sensación de que nunca terminó de asentarse realmente. Nunca dio ese paso adelante que muchos esperábamos. Nunca transmitió la sensación de estar convirtiéndose en una pieza imprescindible. Y cuando un jugador pasa varias temporadas sin conseguirlo, es inevitable hacerse preguntas. Porque el tiempo es uno de los mejores jueces en el fútbol. Al principio siempre existen excusas. Que necesita adaptación. Que necesita confianza. Que necesita continuidad. Que necesita minutos. Y muchas veces es verdad. Pero llega un momento donde los futbolistas deben responder sobre el terreno de juego. Y en mi opinión, Fran García ha tenido suficientes oportunidades para demostrar que puede ser una solución de primer nivel para el Real Madrid. Sin embargo, la sensación que deja sigue siendo la misma. Cumple, trabaja, corre, compite, pero rara vez marca diferencias. Y ese es precisamente el problema. Porque el Real Madrid necesita jugadores capaces de marcar diferencias. Especialmente en posiciones tan importantes. Cuando analizamos a los grandes laterales que han triunfado en este club encontramos algo en común. Todos tenían una capacidad especial para influir en los partidos. Unos destacaban por su calidad ofensiva. Otros por su fortaleza defensiva. Otros por ambas cosas. Pero todos transmitían seguridad. Todos generaban confianza. Todos daban la sensación de pertenecer a la élite mundial. Y sinceramente, nunca he tenido esa sensación con Fran García. Lo he visto sufrir defensivamente en demasiadas ocasiones. Lo he visto tener dificultades cuando los rivales aumentan el nivel de exigencia. Lo he visto cometer errores que un jugador del Real Madrid no debería repetir con frecuencia. Y aunque también ha tenido partidos positivos, esos momentos nunca han sido suficientes para cambiar la percepción general. Por eso entiendo perfectamente que el club esté abierto a estudiar una salida. Porque llega un punto donde insistir deja de tener sentido. Y esto ocurre en todos los grandes equipos. No todos los fichajes funcionan. No todos los jugadores consiguen consolidarse. No todos alcanzan el nivel esperado. Y reconocerlo no significa atacar al futbolista. Simplemente significa aceptar la realidad. Además, hay otro aspecto que considero muy importante. El Real Madrid está entrando constantemente en nuevas fases competitivas. Cada temporada aumenta la exigencia. Cada temporada aparecen nuevos desafíos. Cada temporada el nivel de la plantilla debe mejorar. Y cuando el club analiza cada posición, tiene la obligación de preguntarse si dispone de las mejores opciones posibles. No de opciones aceptables. No de opciones correctas. Las mejores. Porque ese es el estándar del Real Madrid. Y cuando aplico ese criterio a Fran García, me cuesta encontrar argumentos sólidos para defender su continuidad como pieza importante del proyecto.
Por eso creo que el interés del Betis puede representar una oportunidad excelente. Una oportunidad para el jugador. Y también una oportunidad para el club. Porque en Sevilla podría encontrar algo que actualmente parece muy complicado en Madrid. Continuidad. Confianza. Protagonismo. Minutos. Y muchas veces eso marca la diferencia en la carrera de un futbolista. Hay jugadores que encajan perfectamente en determinados contextos y no terminan de hacerlo en otros. Eso no los convierte en malos jugadores. Simplemente significa que el nivel de exigencia y las circunstancias son diferentes. Y creo que ese puede ser exactamente el caso de Fran García. Porque si analizamos su trayectoria, probablemente veremos a un futbolista que puede ofrecer mucho más en un entorno donde tenga menos presión y más protagonismo. Mientras tanto, el Real Madrid podría seguir avanzando en su proceso de renovación y fortalecimiento de la plantilla. Y sinceramente, creo que esa es la dirección correcta. Porque si algo ha caracterizado siempre a los grandes presidentes del Real Madrid es la capacidad para tomar decisiones difíciles cuando son necesarias. Incluso cuando esas decisiones afectan a jugadores apreciados por la afición. Incluso cuando generan debate. Incluso cuando resultan impopulares. Porque al final existe una única prioridad. El escudo. Siempre el escudo. Por encima de cualquier nombre. Por encima de cualquier sentimentalismo. Por encima de cualquier historia personal. Y cuando analizamos la situación de Fran García desde esa perspectiva, me resulta complicado defender que su continuidad sea imprescindible para el futuro del Real Madrid. Creo que su ciclo está llegando a su fin. No como un fracaso. No como una decepción. No como una historia negativa. Simplemente como una etapa que no terminó alcanzando las expectativas que muchos teníamos cuando regresó al club. Y eso forma parte del fútbol. No todos los jugadores están destinados a triunfar en el Real Madrid. Porque triunfar aquí es una de las cosas más difíciles que existen en este deporte. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Pensáis que Fran García todavía merece una última oportunidad? ¿Creéis que el Real Madrid debería mantener su apuesta por él? ¿O consideráis, como yo, que ha llegado el momento de buscar una solución beneficiosa para todas las partes? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este es uno de esos temas que siempre generan debate entre madridistas. Y si os gustan este tipo de análisis donde intentamos hablar de la actualidad del Real Madrid con sinceridad y sin miedo a decir lo que pensamos, os invito a acompañarme en este canal. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de Gonzalo García. Y os adelanto algo. Mi visión sobre su caso es completamente diferente. Porque si en el caso de Fran García veo lógica en una salida definitiva, en el caso de Gonzalo creo que el Real Madrid debe actuar con mucha más inteligencia. Y os voy a explicar exactamente por qué. Si en el caso de Fran García he sido muy claro defendiendo que una salida definitiva puede ser la mejor solución para todas las partes, con Gonzalo García mi postura es completamente distinta. Y os lo digo desde el principio. Si las informaciones sobre una posible salida terminan confirmándose, espero que el Real Madrid encuentre una fórmula inteligente para proteger el futuro del jugador. Porque en este caso no estamos hablando de un futbolista que no haya demostrado nivel suficiente. Estamos hablando de un delantero joven que necesita algo que ahora mismo el Real Madrid no puede garantizarle. Minutos. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque una cosa es salir porque el club considera que no tienes nivel para continuar. Y otra muy distinta es salir porque delante de ti existe una competencia prácticamente imposible de superar. Y sinceramente, creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo con Gonzalo García. Cuando analizamos la situación del ataque madridista, encontramos una realidad evidente. El nivel de competencia es brutal. Estamos hablando de una plantilla donde cada minuto cuesta una barbaridad conseguirlo. Donde cada posición ofensiva está ocupada por futbolistas de primer nivel mundial. Donde la lucha por entrar en una convocatoria ya resulta complicada. Y donde cualquier joven atacante necesita algo más que talento para abrirse camino. Necesita tiempo. Necesita paciencia. Y sobre todo necesita oportunidades. Porque el desarrollo de un delantero depende enormemente de la continuidad. No basta con entrenar bien. No basta con destacar en categorías inferiores. No basta con impresionar a los entrenadores. Un delantero necesita jugar. Necesita cometer errores. Necesita aprender. Necesita enfrentarse a situaciones reales de competición. Y eso es precisamente lo que me preocupa cuando pienso en Gonzalo García. Porque creo sinceramente que quedarse en el Real Madrid sin disponer de minutos regulares podría ser mucho más perjudicial para su crecimiento que salir temporalmente a otro equipo. Y quiero insistir en algo muy importante. Cuando hablo de una salida, no hablo de una venta.
No hablo de renunciar al jugador. No hablo de cerrar definitivamente su etapa en el club. Todo lo contrario. Hablo de una cesión inteligente. De una operación que permita al futbolista crecer mientras el Real Madrid mantiene el control de su futuro. Porque si algo ha demostrado el fútbol moderno es que el camino hacia la élite no siempre es directo. Hay jugadores que necesitan salir. Hay jugadores que necesitan madurar lejos del Bernabéu. Hay jugadores que necesitan descubrir quiénes son como futbolistas antes de regresar preparados para competir al máximo nivel. Y no veo ningún problema en eso. De hecho, muchas veces es la mejor solución posible. Porque cuando observamos a Gonzalo García, encontramos varios motivos para seguir creyendo en él. Lo primero que me gusta es su mentalidad. Cada vez que ha tenido una oportunidad ha transmitido hambre. Ha transmitido ganas. Ha transmitido la sensación de querer aprovechar cada minuto. Y eso es algo que valoro muchísimo. Porque la calidad técnica es importante. Pero la mentalidad suele marcar la diferencia entre quienes llegan y quienes se quedan por el camino. Lo segundo que me gusta es su perfil como delantero. Tiene movilidad. Tiene capacidad para atacar espacios. Tiene instinto dentro del área. Y tiene una forma de interpretar el juego que resulta muy interesante para un atacante moderno. Evidentemente todavía debe evolucionar. Todavía debe mejorar muchas cosas. Todavía necesita experiencia. Pero precisamente por eso considero que la continuidad es tan importante. Porque los delanteros se construyen jugando. No observando desde el banquillo. No viendo partidos desde la grada. No acumulando entrenamientos sin competición real. Se construyen enfrentándose a defensas profesionales cada semana. Aprendiendo de los errores. Adaptándose a distintos escenarios. Y desarrollando recursos que solamente aparecen cuando compites regularmente. Por eso entiendo perfectamente que el Real Madrid estudie alternativas para su futuro inmediato. Porque si el club considera que no puede ofrecerle los minutos que necesita, entonces debe buscar un destino adecuado para su crecimiento. Y aquí es donde me parece fundamental actuar con inteligencia. Porque no todos los préstamos son iguales. No todos los proyectos ayudan al desarrollo de un jugador. No todos los entrenadores tienen la paciencia necesaria para trabajar con jóvenes. Por eso el destino elegido será tan importante como la propia decisión de salir. El Real Madrid debe asegurarse de que Gonzalo llegue a un lugar donde tenga opciones reales de jugar. Donde pueda desarrollarse. Donde pueda equivocarse sin que eso suponga una sentencia inmediata. Y donde pueda seguir evolucionando como futbolista. Porque sigo pensando que existe potencial. Y sigo pensando que todavía es demasiado pronto para cerrar cualquier puerta. Además, hay algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de jóvenes talentos. El desarrollo no es lineal. No todos evolucionan al mismo ritmo. No todos explotan a la misma edad. No todos necesitan el mismo tiempo. Algunos triunfan con 20 años. Otros lo hacen con 23. Otros con 25. Y el trabajo de un gran club consiste precisamente en saber diferenciar cuándo debe esperar y cuándo debe tomar decisiones definitivas. En el caso de Gonzalo García, creo que todavía estamos muy lejos de una decisión definitiva. Creo que sigue siendo un jugador que merece seguimiento. Creo que sigue siendo un futbolista que puede tener futuro. Y precisamente por eso defendería una cesión antes que cualquier otra alternativa. Porque la peor decisión posible sería dejar que su progresión se detuviera por falta de oportunidades. Y eso es algo que el Real Madrid debe evitar. No solamente por el bien del jugador. También por el bien del propio club. Porque nunca sabes cuándo un joven atacante puede terminar convirtiéndose en una pieza importante del proyecto. Y si algo hemos aprendido durante los últimos años es que el talento necesita tiempo para desarrollarse. Por eso, madridistas, mi opinión sobre Gonzalo García es muy diferente a la que tengo sobre Fran García. Mientras que en un caso veo lógica en una separación definitiva, en este veo una inversión de futuro. Una apuesta que todavía merece paciencia. Una apuesta que todavía merece confianza. Y una apuesta que podría dar alegrías al madridismo dentro de algunos años. Pero todavía queda un caso más. Y posiblemente sea el más interesante de todos. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de Franco Mastantuono. Y os adelanto algo. Si las informaciones sobre una posible cesión son ciertas, creo que el Real Madrid está planteándose una decisión mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y voy a explicar exactamente por qué. Y llegamos al caso que probablemente está generando más debate entre los madridistas. Franco Mastantuono.
Porque cuando aparecieron las informaciones que hablaban de una posible cesión, estoy convencido de que muchos aficionados tuvieron exactamente la misma reacción. ¿Cómo es posible que el Real Madrid piense en ceder a uno de los mayores talentos del fútbol argentino? Es una pregunta lógica. Es una pregunta comprensible. Y es una pregunta que merece una reflexión profunda. Porque aquí estamos hablando de un futbolista completamente diferente a los dos casos anteriores. No estamos hablando de un jugador que haya decepcionado. No estamos hablando de alguien que no haya convencido. No estamos hablando de un futbolista cuyo futuro genere dudas. Todo lo contrario. Estamos hablando de uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Y precisamente por eso creo que debemos analizar esta situación con mucha calma. Porque a veces los madridistas cometemos un error. Pensamos que el mejor lugar para un jugador siempre es el Real Madrid. Y la realidad es mucho más compleja. El mejor lugar para un jugador es aquel donde puede desarrollarse. Aquel donde puede crecer. Aquel donde puede jugar. Y en determinadas etapas de una carrera, eso no siempre coincide con permanecer en el Bernabéu. Sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo. Lo entiendo perfectamente. Porque cuando el Real Madrid apuesta por un futbolista como Mastantuono, todos queremos verlo triunfar inmediatamente. Todos queremos verlo con la camiseta blanca. Todos queremos imaginarlo formando parte del futuro del club. Pero el fútbol no funciona en función de nuestros deseos. Funciona en función de procesos. Y los procesos necesitan tiempo. Cuando analizo la situación de Mastantuono veo algo muy sencillo. Veo un jugador con un potencial extraordinario. Pero también veo una plantilla repleta de estrellas. Y esa combinación obliga a tomar decisiones inteligentes. Porque una cosa es tener talento. Y otra muy distinta es encontrar espacio para desarrollarlo. Imaginad por un momento la competencia que existe actualmente en el Real Madrid. Imaginad la cantidad de jugadores de primer nivel que luchan cada semana por minutos. Imaginad lo difícil que resulta abrirse camino en una plantilla diseñada para ganar todos los títulos posibles. No estamos hablando de cualquier equipo. Estamos hablando del Real Madrid. El nivel de exigencia es máximo. La competencia es feroz. Y las oportunidades no siempre llegan cuando uno quiere. Por eso creo que debemos mirar esta situación desde otra perspectiva. No preguntarnos si Mastantuono es suficientemente bueno. Porque para mí esa discusión ni siquiera existe. La verdadera pregunta es otra. ¿Dónde puede crecer mejor durante los próximos meses? Y ahí es donde una cesión empieza a tener sentido. No como una señal de desconfianza. No como una falta de fe en el jugador. Sino como una herramienta de desarrollo. Porque el objetivo del Real Madrid no debería ser tener a Mastantuono sentado en un banquillo. El objetivo debería ser convertirlo en un futbolista preparado para triunfar en el Real Madrid. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Hay aficionados que ven una cesión y automáticamente piensan que el club está renunciando al jugador. Yo no lo veo así. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando un club protege el crecimiento de un futbolista, está demostrando que cree en él. Porque sería mucho más sencillo mantenerlo dentro de la plantilla y esperar. Pero eso no siempre beneficia al jugador. Y si algo caracteriza al Real Madrid moderno, es precisamente su capacidad para planificar a largo plazo. Florentino Pérez lleva años construyendo proyectos pensando en el futuro. No piensa únicamente en la próxima temporada. Piensa en los próximos 5 años. Piensa en la próxima generación. Piensa en cómo mantener al Real Madrid en la cima del fútbol mundial. Y para conseguirlo necesitas tomar decisiones inteligentes. No decisiones populares. No decisiones que generen titulares positivos durante una semana. Decisiones inteligentes. Por eso, si realmente existe la posibilidad de que Mastantuono juegue regularmente en un equipo competitivo, sinceramente creo que merece ser estudiada. Porque hay algo que no podemos olvidar. Los futbolistas evolucionan jugando. No observando. No esperando. No acumulando minutos residuales. Jugando. Compitiendo. Aprendiendo. Creciendo. Y cuanto más talento tiene un jugador, más importante resulta garantizar ese crecimiento. Porque un talento mal gestionado puede perder años fundamentales de desarrollo. Y el Real Madrid no puede permitirse cometer ese error con alguien como Mastantuono. Ahora bien, también quiero ser muy claro. Si finalmente existe una cesión, debe ser una cesión perfectamente planificada. No cualquier destino. No cualquier proyecto. No cualquier entrenador. Tiene que ser un entorno adecuado. Un lugar donde realmente pueda jugar. Un lugar donde tenga protagonismo.
Un lugar donde exista una idea de fútbol compatible con sus características. Porque de lo contrario la operación perdería sentido. Y aquí es donde aparece uno de los mayores retos para el club. Elegir correctamente. Porque una buena cesión puede acelerar enormemente la evolución de un futbolista. Y una mala cesión puede frenar su crecimiento durante meses o incluso años. Por eso estoy convencido de que el Real Madrid analizará cada detalle. Porque estamos hablando de una inversión enorme. Estamos hablando de uno de los proyectos más ilusionantes del fútbol sudamericano. Y estamos hablando de un jugador que muchos consideran destinado a marcar una época. Personalmente sigo creyendo que Mastantuono tiene todo lo necesario para triunfar en el Real Madrid. Calidad, personalidad, creatividad, capacidad para asumir responsabilidades. Y algo que me encanta en los grandes talentos. Ambición. Por eso no veo una posible cesión como una mala noticia. La veo como una etapa. Como una herramienta. Como una decisión estratégica que puede beneficiar tanto al jugador como al club. Y sinceramente, si el objetivo final es que regrese más fuerte, más preparado y más cerca de convertirse en una estrella mundial, entonces me parece una decisión perfectamente razonable. Porque al final lo importante no es donde esté dentro de 6 meses. Lo importante es donde puede estar dentro de 5 años. Y cuando pienso en Franco Mastantuono dentro de 5 años, sigo viendo a un futbolista con potencial para convertirse en una figura importante del Real Madrid. Por eso creo que los madridistas debemos tener paciencia. Debemos mirar más allá de la emoción del momento. Y debemos confiar en una estructura deportiva que durante los últimos años ha demostrado saber muy bien cómo gestionar el talento joven. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con una posible cesión de Mastantuono? ¿Creéis que debería quedarse desde el primer día en el Real Madrid? ¿O pensáis que jugar regularmente en otro equipo puede acelerar su crecimiento? Os leo en los comentarios porque este es uno de los debates más interesantes del momento. Y si os ha gustado este análisis y queréis seguir informados sobre todas las novedades del Real Madrid, os invito a seguir acompañándome en este canal. Ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla porque allí vamos a analizar otra información que puede tener un impacto enorme en el futuro del Real Madrid. Yo soy Nilsson. Esto es El Madridista. Y como siempre, ¡a la Madrid y nada más!